Muchísimas gracias, hermana mía, por esa introducción hermosa. Como les repito, es hermosísimo tener amigos y gente que te considera, porque ellos siempre van a tener un aliento, una palabra de aliento para ti, un halago para ti. ¿Y quién no necesita eso? Especialmente en estos días cuando vivimos situaciones difíciles. Tal vez ni siquiera importa el país donde estemos, tenemos situaciones que nos hacen reaccionar de diferentes maneras. Tenemos muchas formas de reaccionar. Una de ellas podría ser quejándonos, ¿verdad? Otra de ellas podría ser cambiando el mundo desde nosotros mismos hacia afuera. Otra de ellas es el arte. Y de lo que voy a hablar esta noche es del cambio que propagamos, que proponemos, que motivamos a través de la literatura, a través de los libros. Para presentar a mi último libro, Pepita Brown, tengo que remontarme un poquito hacia de dónde salió todo esto. Y comenzó con una pequeña semillita que sembró el maestro Manuel Leiva, y la sembró en mí. Y me dijo, después de una conversación que tuvimos, no hace muchos años, porque ya quisiera yo decir que conozco al maestro desde hace 50 años, porque así lo siento, pero no es así. Pero cuando él conversó conmigo, me llamaba líder, me llamaba activista, me llamaba escritora y me llamaba poeta sin haber publicado un poema, yo me lo creí. Y eso es lo que es la motivación y la mentoría. Y lo único que hizo fue armarme de una herramienta para yo también proponer y propagar el cambio en este mundo. El primer libro fue Cantando Medio Siglo, que es sencillamente un libro de 350 páginas de agradecimiento constante. Cada página de estas es agradecer en un poema o en una letra a la gente que me ha apoyado. Inmediatamente pasamos, porque este es mi único libro personal. Así como dijo mi hermana Blanca Reina, este es el libro que yo digo es mi libro, porque son mis poemas, es mi vida. Pero nuevamente llegamos al libro Memorias Migrantes, donde aquí mi hermana Consuelo tuvo la voluntad de también hacer el lanzamiento el pasado febrero, en donde se hablan de las memorias de los migrantes en los Estados Unidos. Y mi poesía o mi literatura comienza a ser más reactiva, más en el activismo de lo que le pasa a los migrantes donde vivo. Yo soy ecuatoriana, vivo en los Estados Unidos por los últimos 20 años, en donde llegué pensando buscar educación. Jamás pensé llegar a trabajar. Yo vivía en Ibarra, tenía un esposo y 2 hijos, y vivía una vida muy holgada. Esa vida que se vive de 9 a 4 o de 9 a 5, llega a su casa, se relaja y comienza la vida al día siguiente. Me fui a Estados Unidos a aprender inglés y para que mis hijos aprendieran inglés, porque queríamos tener más oportunidades. Llego a los Estados Unidos y encuentro que la discriminación, el odio y perdí la palabra. Encuentro que en Estados Unidos los inmigrantes realmente tienen una vida muy difícil. Encuentro que una persona que tiene educación, como yo, que trabajaba en una oficina de 9 a 5 con aire acondicionado, tenía tiempo para tener, ¿cómo se dice?, los espacios donde descansar, tenía horas extras, tenía un sueldo fijo. Pero también me doy cuenta que los agricultores y los campesinos que trabajaban en temperaturas de hasta 45 grados no tenían horas extras. Que ellos que tenían que recoger la uva lo tenían que hacer de rodillas. Yo como mujer católica me parecía que eso era algo que no podía yo permitir, que tendrían que arrodillarse cuando era tan fácil encontrar mesas para que ellos pudieran escoger o clasificar la uva. Y comencé a trabajar con ese movimiento que se llama The UFW, el movimiento de la Unión de los Campesinos de Los Ángeles. Luego me entero también que la educación en los Estados Unidos para los jóvenes que van sin saber el idioma inglés también es una forma opresiva, en donde el gobierno de los Estados Unidos educa a los jóvenes hasta que tienen hasta el 12º grado, o sea que terminen su colegio, hasta los 18 años. Pero de ahí en adelante la situación es completamente difícil. O sea, que nos educan para que seamos la mano de obra, para que seamos el esclavo moderno, pero nada más. Entonces entré en la educación
y me convertí en una cofundadora de una escuela independiente llamada The Los Angeles Leadership Academy. Luego trabajé en esa escuela por 7 años y continué conociendo la sociedad de la que yo pensé que era el sueño americano, la que yo pensé donde íbamos a alcanzar el cielo con la mano, pero que encontré tanta injusticia en donde fui caminando, y en ese camino encontré otra organización que se llama CBO, Federación CBO Comunitarias, en español CBO. Y lo que esta organización hace es ayudar a tramitar visas de ayuda para los indocumentados que no han visto a sus padres por años en sus países de origen. Estas visas humanitarias son de 20 días en donde el padre o la madre va a los Estados Unidos a abrazar a sus hijos y luego regresa a su lugar de origen. Entonces nació este libro, que es la historia de los héroes de esta organización que permiten que los indocumentados de los Estados Unidos tengan un poco de tranquilidad emocional, porque eso es todo. Cuando usted abraza a su madre, cuando usted abraza a su padre, piensa que está cerrando ese ciclo, porque antes estaba pensando que sus padres iban a morir y no los iba a poder ver. Muchos casos en Estados Unidos suceden cuando los padres mueren y los hijos, por su situación de indocumentados, no pueden ir a su velorio, no pueden enterrar a sus muertos. Nació este libro y nos lleva a nuestro último libro. Este es mi último libro, que también es un libro de reacción. Y el libro de reacción sucede cuando hablamos de la separación de familias que existen de los mexicanos, centroamericanos y suramericanos. Viene con las caravanas humanas que van, gente caminando por kilómetros y pasando fronteras y pasando países sin importar perder su vida. Porque para muchos de ellos su vida ya no tiene valor. Porque para muchos de ellos, entre la esperanza de un día mejor y el valor de su propia vida, escogen la caminata, escogen dejar su vida muchas veces en un desierto, y se ocasiona el asunto de la separación de familias. Pepita Brown no solamente es un libro, es una serie de libros en donde esta niña, Pepita, ahora que ella tiene un nombre bilingüe, Pepita nuestra, y Brown, de los Estados Unidos, que es un apellido muy común allá, pero que también significa nuestro color de piel, el color por el que somos discriminados a diario. Si va una persona de color trigueño o una persona negra, de la raza negra y una persona blanca, lo más probable es que las personas representantes de la ley vayan a cuestionar, vayan a suponer de que esta otra persona podría estar haciendo algo negativo. La otra persona podrá pasar. Se ha comprobado estadísticamente que hay más choferes de la raza morena, latina, hispana o negra que son detenidos en comparación con las personas que simplemente manejan, y se dice o se hace el chiste, si se permite, manejando mientras de color trigueño o manejando mientras de color blanco, porque si usted es blanco va a tener menos posibilidades de que sea arrestado o que sea juzgado por tener el color de piel diferente. En este caso es una niña, en este libro Pepita, el subtítulo es extraña a sus hermanos. Pepita Brown extraña a sus hermanos, y también dice las familias deben de permanecer unidos. ¿Por qué? Porque cuando un padre o una madre de familia se encuentra desesperado y decide dejar su lugar de origen, no es porque tiene una casa estable, no es porque tiene un empleo fijo y no es porque tiene un lugar donde vivir y criar a sus hijos. Cuando esa madre decide que tiene que salir, muchas veces deja hijos detrás y a veces se trae los más pequeñitos con ella. Pepita fue la que fue escogida por su madre para ir a una trayectoria a otro país, y ella dejó 2 hermanitos en el país de origen. Entonces Pepita nos relata cómo se siente ella al dejar a sus hermanos, qué es lo que ella recuerda de su vida de niña pequeñita,
cuando todo era felicidad y cuando tenía a su familia con ella, cuando jugaba con sus hermanos, cuando recordaba el bello paisaje y los sonidos de sus abuelos paternos, cuando estaba con sus hermanitos y todo era sencillamente felicidad. Luego, Pepita viaja en un bus de transporte público en donde ellos no les permitían sentarse porque no tenían el dinero para pagar. Entonces tenían que, a pesar de pagar un pasaje, iban 2 personas, que era la niña y la mamá, entonces solamente uno podía sentarse hasta que hubiera un espacio vacío. Pepita relata todo su viaje y habla con su muñequita, que es a quien le dice que todo va a salir bien, pero que no sabe cuándo, si es que alguna vez podrá volver a ver a sus hermanos. La historia termina con Pepita ilusionando ver a sus hermanos, pero que nunca saben si de verdad se van a volver a encontrar. Las historias son reales y sí, hay mucha gente que pasa 10, 20 o más de 30 años sin volverse a reencontrar con su familia. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. De verdad que me quedo sin palabras siempre que tengo la oportunidad de conocer y de reconocer el trabajo de esta hermosa mujer de Ecuador para el mundo, nuestra Miriam Urbano. Vamos a empezar.